Bueno, el peso mexicano y la bolsa se encaminan a registrar su peor sesión desde la pandemia. La moneda nacional cotizaba 17.67 por dólar, una depreciación de 4% frente al precio de referencia del viernes. En medio del nerviosismo, la bolsa se desplomó 6.11% previo al cierre de mercados, su peor caída desde marzo de 2020. Y los títulos de Banregio y Banorte están pues abajo más de 11%. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué este comportamiento del peso y de la Bolsa Mexicana de Valores? Roberto Aguilar, analista financiero, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, pues fíjate que sí, fue muy notorio lo que sucedió el día de hoy con este ajuste, primero con el tipo de cambio y luego con la bolsa, esto que acabas de comentar, que bueno, sendas caídas, bueno, estamos viendo después de la pandemia no se había dado una baja tan importante y bueno, pues el tema es que estamos en una situación donde los mercados, los inversionistas, pues están poniendo un poco, ¿sabes qué? En el escenario de lo que tenían contemplado no estaba la mayoría absoluta, Lupita, y eso ha sido un síntoma o un signo de preocupación justamente para los inversionistas que se han volcado a vender algunas de sus participaciones, de sus acciones, y eso ha provocado una caída importante. Pero fíjate que también hay otros datos. Uno, que va a empezar, esta volatilidad va a continuar. Y lo interesante también, Lupita, es que están hablando sobre esta situación que prácticamente estaría coincidiendo en el tiempo la llegada ya del nuevo gobierno con las elecciones de Estados Unidos. Y en caso de que llegara Donald Trump nuevamente, pues estaríamos en una situación que sí generaría todavía un poco más de volatilidad. Así es que los mercados todavía pues no no aprueban, por así decirlo, Lupita, pues esta situación les preocupa justamente que no, que haya una situación de mayor poder, mayor control y que, bueno, pues haya algunas posturas o Ujú. algunas propuestas extremas. Y el caso específico que comentabas también de los títulos de algunos de los bancos más importantes de este país, hay que recordar que hace algunas semanas, hace no mucho, pues trascendió justamente en una publicación internacional que el gobierno está esperando, está analizando diversas maneras para hacerse de más recursos porque tenemos un déficit, es decir, el gobierno gastó más de lo que ingresó y esto de algún lugar se tiene que resarcir porque se necesita recaudar más, porque del otro lado también el tema de los requerimientos sociales de estos programas que por cierto se ampliaron, es decir, en la campaña hubo un ofrecimiento de la virtual ganadora y pues esto implica que también el gobierno debe de buscar la manera de hacerse de esos recursos. Entonces, esta situación, junto con el menor crecimiento que ya va a resentir la economía este año y el siguiente, y también el tema de Pemex, son en primera instancia las preocupaciones que también tienen los mercados y los inversionistas internacionales, Lupita. Roberto, ¿qué podría ocurrir para que los mercados no estuvieran tan nerviosos? ¿Crees que sería buen momento para que la doctora Sheinbaum saliera a dar algún mensaje? Fíjate que hay dos temas que aparentemente habrían amortiguado o podrían haberlo hecho. Uno es la confirmación justamente de que el actual secretario de Hacienda va a permanecer, como ya se había anticipado. La propia Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta, ya había dicho públicamente que le ofreció que se quedara. Y esto tiene que ver también o obedece al tema de resolver estas cuestiones de las cuentas públicas. Y el segundo tema es que también fue un poco el discurso de anoche pues en un tono moderado y buscando también el tema de las asociaciones público-privadas, diciendo que el capital privado es necesario para también echar a andar este país, reactivarlo o que se mantenga más bien. Pero bueno, esto no ha sido suficiente y yo lo que creo, Lupita, es que se tendrán que dar pasos firmes, sobre todo para evitar que no va a haber una serie de medidas extremas, algunos cambios. Hoy ya con la mayoría en el Congreso, pues no va a ser nada difícil lograrlos. Sin embargo, también hay que anotar, Lupita, otro de los elementos que también inyectó mucha incertidumbre es qué va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que se vaya, que probablemente ahora con la capacidad que tiene legislativa, pues pueda proponer algunos de los cambios, hay algunas de las reformas que están ahí pendientes y con ello también acrecentar este nerviosismo por parte de los inversionistas. Estamos en un pleno proceso, Lupita, donde lo que se requiere es más certeza jurídica, estabilidad para que las inversiones lleguen atraídas justamente por el nearshoring y esto al final del día sí está siendo una preocupación de
corto y mediano plazo. Y como tú dices, sí, harían bien en salir e incluso adelantar un poco de su programa, de su plan económico, no solamente quién lo va a llevar, sino también algunas pinceladas o adelantos para dar un poco más de seguridad a los inversionistas y que no sea este tema, porque quizás uno no lo ve tan lejano, Lupita. Si baja la bolsa, sube el tipo de cambio, pero tiene implicaciones en la confianza de la economía y esto de seguir así, pues tendrá ya una situación que se podría reflejar en las finanzas ya de cada uno de nosotros. Es decir, que no nada más afecta a los que tienen inversiones, a los que cotizan en bolsa, sino que esto pues tiene repercusiones para todos nosotros, para toda la ciudadanía, que de algún momento pues sí te impacta, ¿no? Por supuesto, Lupita, porque al final es mostrar la confianza que hay hacia las inversiones. Y no solamente estamos hablando de las inversiones extranjeras, Lupita, también de las locales que entran en una cuestión como de impasse, ¿no? No se van más lentas esperando a ver qué resulta del escenario político. Y bueno, pues al final del día hoy, pues se refleja que también hay nerviosismo en ese sentido. Así es que, bueno, pues yo insisto y coincido contigo, Lupita, que bien haría el equipo económico, el que ya estuvo asesorando a Claudia Sheinbaum, pues que saliera a dar una muestra de qué es lo que quieren hacer. En fin, yo creo que es importante porque ya a estos niveles que ha caído, pues te decía, el tipo de cambio casi 5%, igual que la bolsa. Bueno, la bolsa incluso más, pues sí son niveles preocupantes en muchos sentidos, Lupita. Muy bien, pues Roberto Aguilar, muchas gracias como siempre y qué gusto saludarte. Buenas tardes. Te agradezco la oportunidad, Lupita. Muy buenas tardes. Hasta luego.